Dios les bendiga. Es un gozo poder compartir con ustedes este hermoso tiempo, este nuevo encuentro de varones, año 2020. Tal vez un encuentro diferente, un encuentro virtual, un encuentro donde nos encontramos a través de estas redes sociales, pero lo más importante, que nos encontramos para compartir de las cosas del Señor. Hemos tenido un hermoso encuentro cuyo lema es transformados por la presencia de Dios. Y ahora nos corresponde también entregar este último tema, que yo no dudo va a ser un tema de mucha bendición para usted, estimado varón, que le saludo en el amor del Señor, pero también yo sé que en estos momentos están las esposas, tal vez están las novias, las pololas, compartiendo este hermoso momento que Dios nos permite tener, los hijos también. Así que un saludo para todos ustedes en el amor del Señor. Quiero dar lectura al texto base de este tema que Dios nos permite compartir, que está en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 11, donde dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda, escuche bien, y a toda su casa. Amén. Este es el verso bíblico que nos introduce a este tema que Dios nos permite compartir, donde vemos a través de la Escritura que si vamos introduciéndonos a ella en este tema, que ya una parte fue entregada por nuestro hermano que me antecedió, donde él hablaba de lo que sucedió, ¿cierto?, en 1 de Samuel, capítulo 7, donde veíamos a un hombre llamado Abinadab, ¿cierto?, que él, al poder tener el arca de Dios en su casa, siendo un sumo sacerdote, él estuvo 20 años con el arca de Dios en su hogar. El arca de Dios es la presencia misma de Dios en nuestros hogares. Y aquí nosotros vemos, ¿cierto?, lo que sucedió con Abinadab. ¿Qué pasó con Abinadab? Abinadab prácticamente no disfrutó, no tuvo la bendición de poder estar plenamente disfrutando de lo que Dios había permitido que tuviera en su casa. Y esto era el arca de Dios. 20 años y no pasó, ¿sabe qué? Absolutamente nada. No hubo ninguna manifestación, no hubo nada que mostrara de que había algo extraordinario en la casa de Abinadab. Por lo tanto, fueron 20 años en los cuales no se manifestó la gloria de Dios. Pero ahora veremos algo totalmente opuesto, un resultado totalmente diferente a lo que vivió Abinadab. Y esto es Obed-edom. Y cuando nosotros nos preguntamos, ¿quién era Obed-edom? Obed-edom, dice la Escritura, en primer lugar, que su nombre significa siervo o servidor. En este caso, siervo de Edom. También dice que es Obed-edom Geteo. O sea, él es también un habitante de la ciudad de Gat. Por lo tanto, este Obed-edom era filisteo. Y si era filisteo, era pagano, era impío, era incrédulo, era un hombre no temeroso de Dios, era un hombre que hacía totalmente lo opuesto a Dios. Entonces, cuando nosotros pensamos en lo que sucedió con Obed-edom, nosotros pensamos en nuestra mente humana: ¿cómo es posible que un hombre de estas características, un hombre que tal vez no manifestaba ningún interés por las cosas del Señor, que no se merecía tener tan gran privilegio, él recibe el arca de Dios en su casa? Y mi pregunta es la siguiente: ¿qué pasó con nosotros? ¿O qué sucedió con nosotros antes de conocer al Señor? ¿Acaso no éramos también impíos? ¿Acaso no éramos pecadores? ¿Acaso no éramos hombres que tal vez damos la espalda a Dios? Pero aquí nosotros vemos lo que sucede con Obed-edom. Entonces, para nosotros, obviamente, ahora tenemos que ver, ¿cierto?, el por qué sucede esto con Obed-edom. Primero, quiero decirle que Dios es un Dios que da oportunidades. Dios es un Dios que a nosotros nos va proveyendo instancias para que nosotros nos acerquemos a Él. Entonces, ¿qué sucedió con Obed-edom? Dios le dio la oportunidad a través de lo que decidió David. Pero ¿qué es lo que hace Obed-edom? Obed-edom no lo piensa, Obed-edom tal vez no lo pone en duda, Obed-edom
no tuvo miedo, sino que él inmediatamente ve el desafío, lo toma y lo hace suyo. Entonces, qué importante es imitar lo que hace Obed-Edom. Toma la oportunidad. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado oportunidades? Es importante tomar esa oportunidad que Dios nos está dando. 1, 2, 3, el Dios de las oportunidades. Obed-Edom lo conoció. También vemos, ¿cierto?, cómo llega el arca de Dios a la casa de Obed-Edom. Si nosotros vamos a la Escritura y nos introducimos, ¿cierto?, en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 10, dice que David, al estar trasladando el arca hacia su palacio, hacia la ciudad de Sión, dice que sucede algo que impactó su vida. Estaba ahí, ¿cierto?, llevando el arca en unos bueyes con una carreta nueva, la estaba llevando hacia la ciudad de David. Pero sucede algo en el camino. Sucede algo que el arca se desestabiliza en esa carreta y va Usa y toma el arca. Y al tomar el arca, Usa muere inmediatamente. ¿Por qué? Porque no era la forma correcta de trasladar el arca. Dios había dicho que los sacerdotes debían llevar el arca sobre sus hombros, pero a David se le ocurrió llevarla en esa carreta. Por lo tanto, allí sucede esto. Y David, por temor, por miedo a que esto no fuera a su casa, él decide dejarla en casa de Obed-Edom. O sea, prácticamente esto sucede por permisión de Dios. Esto no fue algo al azar, esto no fue algo de casualidad, sino que Dios permitió que esta arca, ¿cierto?, de Dios llegara a casa de Obed-Edom. Quizás Obed-Edom tuvo un poco de temor, porque él conocía la historia del arca en medio de los filisteos. Cuando nosotros leemos la Escritura, lo que provocó el arca de Dios en los filisteos, nos damos cuenta de que en 1 de Samuel, capítulo 5, verso 3 al 5, allí hubo destrucción. ¿Por qué? El arca, cuando estaba entre los filisteos, fue puesta al lado de unos dioses. Esos dioses cayeron, esos dioses se volcaron y esos dioses se destruyeron. Hubo destrucción, pero también hubo plagas. También aquí en 1 de Samuel, capítulo 5, verso 6, hubieron plagas de tumores y plagas de ratones. Y esto provocó también muerte por la circunstancia de estas plagas. 1 de Samuel, capítulo 5, versículo 12. O sea, los filisteos tuvieron destrucción por tener el arca de Dios en medio de ellos. Pero cuando ellos reconocen que el arca debía estar en el pueblo de Israel y ellos deciden llevarla, la llevan no tal vez sin nada a cambio. Ellos construyen, ellos hacen unas imágenes, hacen imágenes de tumores y imágenes de ratones, de oro, cubierto en oro. Y esto lo llevan, ¿cierto?, en una carreta junto con el arca y la llevan hacia el pueblo de Israel. Y cuando se acerca el arca hacia el pueblo de Israel, los hombres que estaban alrededor se acercan a ver el arca y esto también produce muerte en el pueblo de Israel. O sea, ellos no eran dignos de ver el arca por dentro. Eso lo vemos también en 1 Samuel capítulo 6, versículo 19. Y lo más reciente era lo que había acontecido hace pocos momentos fuera, ¿cierto?, en el trayecto, o sea, en el camino, ahí muere Usa. Esto lo conocía Obed-Edom. Si nosotros pensamos qué sucedió, ¿cierto?, en la mente de Obed-Edom, que a pesar de esto, a pesar de todo esto historial, quiero decirle algo muy importante. Obed-Edom, él no rechaza esta oportunidad, sino que él la considera, ¿sabe cómo? Como una bendición. Mire qué importante es esto. Esto es muy relevante para nosotros, el tener la presencia de Dios, el tener el arca de Dios en nuestra casa es, escuche bien, una bendición. Obed-Edom lo tenía claro. Entonces, ¿qué obtuvo Obed-Edom al recibir el arca en su casa? Primera de Crónicas, capítulo 26, verso 4 al 8, allí dice algo muy importante. No vamos a dar lectura a todo el pasaje, pero quiero decirle que sus hijos, que fueron 8 hijos, el primero llamado Semaías. ¿Sabe usted lo que significa el nombre Semaías? El nombre que Obed-Edom le puso a su hijo significa Dios oye. Dios oye.
O sea, aquí Obed-Edom está demostrando de que realmente a quien había abierto la puerta de su hogar era el Dios que le había oído y cambió su vida. Cambió, ¿cierto?, toda la trayectoria de ahí en adelante en su familia, en su hogar, en todo lo que él tenía. Además, también dice este pasaje que yo le mencionaba, dice que 72 miembros de su familia también fueron bendecidos por Dios. Es decir, ellos recibieron algo maravilloso. 72 personas, más los 8 hijos, 80 personas. Es decir, su casa completa se convirtió en un hogar bendecido. ¿Quién no quisiera eso? Que nuestro hogar se transforme en un hogar bendecido. Que nuestro hogar se transforme en un hogar donde haya, ¿cierto?, virtud, haya valor, haya prosperidad. Eso provocó en la casa de Obed-Edom. Y sabe lo más importante, y quiero motivarle que usted también, papá, mamá, pueda tomar esto. Todos, escuche bien, todos, absolutamente todos, servían a Dios. Pregunto lo siguiente, en nuestro hogar, en nuestra familia, ¿estamos todos sirviendo a Dios? Mire lo que provoca la presencia de Dios, que todos, nuestra familia, todo nuestro hogar, sirva al Señor. También ellos se convirtieron, por tener el arca de Dios ahí en su casa, en una familia modelo, una familia ejemplar. ¿Cuántos quizás quisieran ser como nosotros? ¿Cuántos quisieran tener lo que nosotros tenemos? ¿Cuántos quisieran hacer lo que nosotros hacemos? Mire qué gran desafío, una familia modelo. ¿Le gustaría a usted tener una familia modelo? Con Dios sí lo podemos tener. Y algo también muy relevante, Dios también le bendice a Obed-Edom porque le nacen hijos gobernantes. Primera de Crónicas, capítulo 26, verso 4 al 12. Allí dice que los hijos que le nacieron a Obed-Edom eran valientes, esforzados y exitosos en todo lo que ellos hacían. Exitosos, le iba bien en todo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Y también Obed-Edom pudo obtener los favores y pudo también obtener los beneficios de Dios. En definitiva, ¿sabe lo que provocó Obed-Edom? Tocar el corazón de Dios. ¿Le gustaría a usted tocar el corazón de Dios? Que sus hijos sean bendecidos, exitosos en todo. Entonces la presencia de Dios cambia todo. También surge una interrogante. ¿Qué provocó en la vida personal de Obed-Edom? Porque aquí estamos viendo lo que sucede, ¿cierto?, en su entorno, en su familia. Pero personalmente, ¿sabe? Sucede primero un gran deseo de consagrarse a Dios. O sea, de buscar la santidad. Mire lo que provoca la presencia del Señor. ¿Tiene usted deseo, anhelo de consagrarse, de buscar a Dios, de buscar la santidad? Eso provocó en Obed-Edom. Lo otro también provocó un ardiente deseo de servir a Dios. Tiempo después de esos 3 meses que estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, esto llega a noticias, ¿cierto?, a oídos del rey David. Y el rey David, él dijo, la bendición que está en casa de Obed-Edom, yo la quiero en mi casa. Y él manda a buscar el arca a la casa de Obed-Edom. Pero Obed-Edom, que ya amaba la presencia del Señor, él dijo, está bien, llévense el arca, pero yo me voy con el arca. Y él se va con el arca al palacio del rey. Y ahí va a servir. Y él es quien está cuidando, está salvaguardando el arca de Dios en el palacio del rey. También surge en Obed-Edom un deseo genuino de recibir la presencia de Dios. Él recibió el poder, recibió la vida, recibió también la prosperidad de poder tener el arca de Dios. Y por último, en este punto, quiero decirle que Obed-Edom siente un deseo ferviente de hablar de Dios, de compartir de las cosas del Señor. ¿Sabe? Cuando uno recibe a Dios en su corazón, no hay nadie que lo detenga. No hay nadie que le diga cállate, sino que uno quiere hablar, quiere compartir. Por eso, qué hermoso es tener la presencia de Dios en nuestro hogar. Otra interrogante. ¿Cómo obtuvo esta bendición Obed-Edom? Primero, obedeciendo. El rey David, a pesar, ¿cierto?, de lo que estaba sucediendo en el entorno afuera, el rey David dice, Obed-Edom, esto va a quedar en tu casa. El arca, la presencia de Dios va a quedar en tu casa. Y él
no cuestiona, él no duda y él obedece. Qué importante es obedecer a poder recibir el arca, la presencia de Dios en nuestra vida. Lo otro, recuerde, Obed-edom era filisteo. Por lo tanto, él tenía una vida pecaminosa y él debe arrepentirse. Amigo, hermano, debemos arrepentirnos del pecado. Debemos arrepentirnos de nuestra vida pasada. Debemos arrepentirnos de lo que a Dios no le agrada, de lo que a Dios no le gusta. Y él se arrepiente. Lo otro que él también hace, lo que lleva a recibir la bendición, es que él prepara su casa. Su casa que estaba tal vez llena de ídolos, llena de imágenes que no tenían nada que ver con Dios. ¿Sabe lo que él hace? La saca de su casa. ¿Cuántas cosas habrán en nuestra casa, en nuestra vida, que están impidiendo que la gloria de Dios esté en nosotros? Hay que sacarlo, hay que eliminarlo, hay que echarlo fuera. Él preparó su casa, él preparó el ambiente, él preparó el lugar para poder colocar el arca de Dios ahí. Lo otro que tuvo que hacer es creer. ¿Sabe? Tal vez parecía una simple caja. Una caja, ¿cierto?, de madera cubierta de oro, pero no era cualquier caja, no era un mueble. Era la presencia de Dios. Y él cree que esa arca, que ese mueble, para muchos iba a provocar algo grande en su vida y en su familia. Él lo cree. Qué importante es creer, ¿cierto?, que lo que estamos recibiendo en nuestra casa es algo glorioso. Y también Obed-edom siente una tremenda responsabilidad y se hace responsable de lo que está recibiendo. Aquí quiero decirle algo muy importante. Nosotros no podemos jugar con las cosas de Dios. Tenemos que ser responsables. Tenemos que cuidar lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Él nos ha dado una salvación. Él nos ha perdonado y no podemos descuidarla. El que esté firme, mire que no caiga. El que esté firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque hay cosas que tal vez provocan que nos deslicemos. ¿Cómo descuidaremos una salvación tan grande? Es imposible. Seamos responsables y amemos lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Esto es lo que Obed-edom realizó. Pero ahora tenemos que también ver qué sucede el día de hoy. Porque esto no es solo un mensaje del pasado, esto es un mensaje del presente, de ahora, de hoy. Por lo tanto, yo quiero motivarle y poder colocar en su mente qué significa tener el arca, qué significa tener la presencia de Dios hoy en nuestra vida. El libro de Hebreos, capítulo 9, versos 11 y 12 dicen lo siguiente. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y el verso número 12 dice lo siguiente, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino, escuche bien, por su propia sangre, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Gloria a Dios. O sea, ¿cuál es el arca hoy para nosotros? Es Jesucristo. Jesucristo es la presencia misma de Dios en nosotros. Por lo tanto, ya no dependemos, ya no necesitamos que David venga, pase por fuera de nuestro hogar y nos diga, quieren recibir esta arca, quieren recibir esta caja cubierta de oro que es especial, ¿la quieren recibir? No, ¿sabe qué? Hoy solamente nosotros necesitamos creer a la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús golpea la puerta de nuestro corazón en este día. Por lo tanto, la presencia del Señor tiene que provocar algo en nosotros, tiene que transformar algo en nosotros. Ejemplos en la palabra del Señor. Hombres y mujeres que sus vidas, que su entorno, que sus casas fueron cambiadas. Josué, un gran hombre de Dios, cuando se ve enfrentado a la incertidumbre del pueblo que quería seguir dioses paganos, dioses que no eran los dioses del pueblo de Israel.
y llega y separa a Josué y los enfrenta y les dice en Josué capítulo 24, verso 15, le dice: yo no sé lo que ustedes van a hacer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Mire qué invitación más grande que le está haciendo aquí Josué al pueblo de Israel. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ustedes sirvan también a Dios. Yo le digo a usted que nos está viendo en esta tarde, en este momento, en este instante, usted y su casa sirvan al Señor. Tome la resolución. ¿Ha oído usted de Loida y Eunice? Esta eran la abuela y la madre de Timoteo. Cuando Pablo convoca a Timoteo para que pueda estar trabajando en la obra del Señor, él le recuerda esto, muy importante, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Le dice: yo sé que tu abuela Loida y tu madre Eunice eran mujeres con una fe no fingida. Por lo tanto, lo que ellas heredaron a Timoteo fue una fe no fingida, que nosotros también inculquemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, una fe no fingida, que muestre la gloria de Dios. También ahora, cuando Jesús llega a los hogares, ¿sabe por qué? Cuando Jesús llega a los hogares, la vida cambia. Cuando Jesús va a la casa de Pedro, donde estaba su suegra enferma, con una fiebre amarilla, no cualquier fiebre, sino que era algo grave que le iba a producir la muerte. ¿Sabe lo que hace Jesús cuando va a la casa de Pedro? Mateo capítulo 9, verso 13. Allí dice que Jesús sana a la suegra de Pedro. O sea, no hay enfermedad imposible para Dios. Dios todo lo puede y Dios todo lo sana. Si usted está enfermo y deja entrar a Jesús en su vida, en su casa, Él va a sanar de cualquier enfermedad. También vemos lo que sucede con la hija de Jairo, un principal, que tenía una tremenda necesidad, un gran problema. Su hija había muerto. Pero dice que Jesús, Él va a la casa de Jairo, se digna ir a la casa de Jairo. Y cuando llega a la casa de Jairo, Jesús muestra su misericordia. Mateo capítulo 5, versículo 38 al 43. Allí dice que Jesús va donde está esa niña y le dice: Talita cumi, levántate. Niña, te digo, levántate. Y esa niña que estaba muerta resucitó. Donde hay muerte, Jesús lleva vida. Donde hay problema, Jesús soluciona el problema. Ese es Jesús, esa es la presencia del Señor. Y Él quiere bendecir hoy tu vida, quiere bendecir tu hogar, quiere bendecir tu familia. Jesús también va a la casa de un fariseo, Simón el fariseo. Dice que cuando Jesús va a la casa de este hombre le recibe en su casa, pero no le recibe como Jesús es digno. Pero en ese momento llega una mujer que no era de esa casa y llega al saber que Jesús está ahí. Y dice que va donde Jesús, va a sus pies, quiebra un frasco de perfume, un frasco de alabastro. Y dice que enjuga sus pies. Y ahí dice que con su cabello está secando sus pies y está besando sus pies. ¿Sabe lo que esa mujer recibió cuando hizo esto tan hermoso por Jesús? Recibió la salvación de su vida. Qué importante es expresar nuestro amor al Señor. Si usted ama al Señor, Él le va a retribuir con salvación, con bendición. Y quiero finalizar este pasaje con respecto a estos ejemplos bíblicos donde vemos a Zaqueo. Zaqueo, un hombre que tal vez nadie lo quería, un hombre odiado. Dice la Escritura que era un hombre que recaudaba impuestos, pero él cobraba excesivamente. Pero dice la Escritura que cuando Jesús, Él iba camino a poder predicar la palabra, dice que de pronto Él alza sus ojos y ve sobre un árbol a un hombre y le dice: Zaqueo, desciende. Jesús conocía el nombre de ese hombre, de ese personaje. Jesús lo conocía porque Jesús nos conoce, a ti y a mí nos conoce. Y hoy nos dice: desciende, baja de tu orgullo, baja tal vez de esa posición que estás teniendo, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es necesario que pose en tu casa. Zaqueo desciende, Zaqueo se baja de ese lugar que él estaba corriendo y va y abre su hogar, abre su corazón y atiende al Maestro y se arrepiente de todos sus pecados. ¿Y sabe lo que le dice Jesús? Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Mire qué hermoso, mire qué impactante. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. A ti te digo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Cuando Jesús va a la casa de Marta, María y Lázaro,
Dice que una mujer llamada Marta, una de las hermanas, estaba preocupada de sus quehaceres, estaba preocupada en sus afanes. Pero sabe, había otra llamada María, que va a los pies del Maestro y adora al Maestro. Sabe que los afanes no son importantes. Los afanes, nuestras acciones, nuestros trabajos no son más importantes que Jesús. María eligió la mejor parte y estuvo adorando al Maestro y estuvo ahí recibiendo los consejos del Maestro. Y luego cuando Lázaro, el hermano de ella, muere, Jesús va y aparentemente venía tarde, pero Jesús no llega tarde, Jesús llega en el momento preciso. Amigo, hermano, Jesús llega en el momento preciso. Yo no sé qué estás pasando tú, yo no sé qué estás viviendo tú, pero yo te digo en el nombre de Jesús, Jesús llega en el momento preciso. Este es el momento preciso. Donde había muerte, Jesús trae vida. Lázaro, ven fuera, le dice Jesús. Y Lázaro se levanta y ahí está el milagro del Señor. ¿Sabe? Esta tarde, en estos momentos, algo va a hacer el Señor en tu vida. Yo no sé qué tú estás necesitando. Yo no sé qué tú estás pidiendo al Señor. Pero sabe, hoy tenemos una gran bendición. Hoy tenemos un gran privilegio de parte del Señor. Una gran oportunidad. Hoy se nos está dando la ocasión de poder recibir la presencia de Dios en nuestros hogares, en nuestras vidas. Hoy estamos en confinamiento. Obligadamente debemos estar en nuestras casas. Pero sabe, esta es la ocasión precisa que Dios nos da. Que nos reunamos con nuestra esposa, nos reunamos con nuestros hijos, con nuestros nietos y digamos, Señor, yo quiero tu presencia aquí en mi vida. Que gobierne mi vida, que gobierne mi hogar. No cometamos el mismo error que cometió Abinadab. 20 años. Yo no sé cuántos tú llevas sirviendo al Señor. 1 año, 5, 10, 15, no sé cuántos. Pero tal vez no ha pasado nada. Tal vez ha sido un acostumbramiento. Pero yo te digo en el nombre de Jesús, hoy es nuestra gran oportunidad. Reúne a tu familia, reúne a tus seres queridos y dile, Señor, yo necesito que tu presencia llene mi vida, llene mi hogar. Imitemos lo que hizo Obed-Edom. Aprovechemos esta instancia tremenda. Tomemos las cosas del Señor en serio. Arrepintámonos. Pidámosle perdón al Señor para que la gloria de Dios descienda. Aprovechemos este momento. Yo te invito en el nombre de Jesús. Este confinamiento va a pasar. Este confinamiento se va a terminar. Pero yo quiero preguntarte, ¿seguiremos siendo los mismos? ¿Seguiremos siendo los mismos hombres y mujeres que servíamos al Señor antes de esta pandemia? Yo quiero desafiarte en el nombre de Jesús a que tú convoques a tu hogar, convoques a tu familia, a tus hijos, a tu esposa y vamos a orar en el nombre de Jesús para que la gloria de Dios descienda en tu vida, en tu hogar, en tu familia, para que Dios se manifieste poderosamente. Yo quiero invitarte a que hagamos un acto de fe. Llámalos, levántate y llama, reúna a tu familia. Yo quiero orar en el nombre de Jesús para que la gloria de Dios se haga presente con poder, con autoridad, para que haya cambios tremendos y radicales como hubo en la casa de Obed-Edom. En el nombre de Jesús yo te invito a que oremos al Señor. Oh, amado Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, yo le doy gracias por esta palabra que usted me ha permitido entregar, esta palabra que usted me ha permitido compartir, Señor, con su pueblo, con sus hijos. Tal vez hay alguien que por primera vez está escuchando una palabra tuya. Yo le pido que usted bendiga su vida. Señor, yo sé que usted está a la puerta y está golpeando los corazones. Señor, por misericordia, permita que se abran, Señor, las puertas de los hogares de par en par y que se abra el corazón de par en par para que tú, Señor, entres, para que tú habites, para que tú hagas maravillas, para que tú hagas milagros, para que donde hay enfermedad haya sanidad, donde hay problemas, se vaya el problema, donde hay, Señor, escasez, tú coloques abundancia, pero por sobre todas las cosas, donde haya orgullo, ese orgullo se vaya, donde haya pecado, el pecado se vaya, Señor, y ahora inunda de gozo, inunda de paz, inunda de bendición el hogar, la familia, los hijos, Señor, proclamo en esta hora, familias bendecidas, hogares bendecidos, en el nombre de Jesús, para tu gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.